La lluvia empezó antes de que Lucía Herrera cerrara la maleta. No era una lluvia dramática de película, con rayos obedientes y música de violines, sino una lluvia testaruda, de esas que caen como si también tuvieran cuentas vencidas. En la habitación del fondo, Sofía dormía abrazada a un conejo de tela con una oreja torcida. Lucía dobló 3 vestidos, 2 uniformes de trabajo y la foto de su madre. Todo lo demás podía quedarse, incluso las humillaciones que ocupaban demasiado y no servían para empezar de nuevo. En la sala, doña Estela murmuraba con una satisfacción apenas disimulada. La mujer había pasado años midiendo a Lucía con los ojos de quien revisa una factura ajena. Siempre encontraba algo de más, algo de menos, algo que reclamar. Esa noche, al verla cruzar el pasillo con la maleta gastada, levantó la barbilla como si hubiera ganado una guerra doméstica. El problema de algunas victorias, claro, es que hacen ruido de aplauso justo antes de convertirse en derrumbe. Al fin entendiste cuál era tu lugar, dijo Estela, sin levantarse del sillón. Mi hijo no dejó esta casa para que tú la llenaras de deudas y suspiros. Lucía se detuvo junto a la puerta. No respondió de inmediato. Miró el reloj de pared, atrasado desde hacía meses, porque nadie en esa casa arreglaba nada que no fuera urgente para su orgullo. Su esposo había muerto 2 años atrás, dejando promesas, una niña pequeña y un apellido que la familia usaba como látigo. Lucía había pagado luz, agua, medicinas y proveedores, pero el cansancio, cuando no se ve, muchos lo confunden con obligación. Mi lugar no es donde me toleran, contestó ella al fin. Es donde mi hija pueda respirar sin pedir perdón. Doña Estela soltó una risa breve, afilada. En su rostro había alivio, casi fiesta. Pensaba en una casa, sin el ruido de Sofía, sin los pasos de Lucía entrando tarde después del trabajo, sin esa nuera que nunca se arrodillaba lo suficiente para darle gusto. Pensaba que, al marcharse, Lucía se llevaba el problema. No sabía que en la libreta azul guardada bajo el mantel estaban las fechas exactas de los pagos que ella jamás había aprendido a hacer. Sofía apareció en el pasillo con el pelo revuelto y el conejo apretado contra el pecho. Tenía 8 años y una mirada demasiado despierta para una niña que fingía no escuchar. Miró a su abuela, luego a su madre, y comprendió lo esencial sin que nadie le explicara lo cruel. Los niños, por desgracia, nacen con un detector de tristeza que los adultos suelen subestimar. Sofía bajó la voz, como si la casa pudiera romperse más. «Mamá, ¿nos vamos a la casa de la abuela Rosa?» «Sí, mi amor», dijo Lucía suavizando la boca, «solo por unos días». Sofía la observó con sospecha. La niña ya sabía que unos días era la forma educada que tenían los adultos de esconder un «no sé todavía», pero no preguntó. Se puso las sandalias, guardó el conejo en una mochila rosa y caminó hacia la puerta con una dignidad pequeña y feroz. Antes de salir, miró a doña Estela y dijo, muy seria, que esperaba que el televisor supiera apagar la luz, porque era lo único que la abuela escuchaba con cariño. Lucía no pudo evitar una risa cansada. Doña Estela abrió la boca, ofendida, pero la puerta ya se había cerrado. Afuera, el barrio olía a lluvia, fritura vieja y tierra mojada. Lucía cargó la maleta en una mano y tomó la mano de Sofía con la otra. No tenía carro, no tenía ahorros suficientes, no tenía un plan perfecto. Tenía, eso sí, una niña que confiaba en ella, y a veces eso pesa más que cualquier fortuna. En la parada del autobús, Lucía revisó el celular. 3 llamadas perdidas de la clínica, 2 mensajes del proveedor del almacén familiar y uno de su supervisora en el Hotel Alcázar. Necesitamos que cubras turno nocturno. Pago doble si llegas antes de las 10. Lucía cerró los ojos un segundo. Pago doble significaba medicina para su madre. Significaba leche, pan, tal vez un cuaderno nuevo para Sofía. La vida rara vez preguntaba si una estaba rota antes de pedirle otro esfuerzo. Dejó a Sofía en casa de doña Rosa, su madre, una mujer de manos delgadas y voz tibia, que estaba sentada junto a la ventana con una manta sobre las piernas. La casa era pequeña, con paredes descascaradas y olor a café recalentado, pero cuando Sofía entró, algo pareció encenderse. Había lugares pobres que recibían mejor que palacios enteros. Doña Rosa abrazó a su nieta, miró la maleta y no preguntó nada. Las madres buenas saben cuándo una pregunta puede volverse cuchillo. Ve a trabajar, dijo Rosa, tocando el rostro de Lucía. Aquí la niña cena y duerme. Tú respira cuando puedas. Lucía quiso decir que estaba bien, pero la mentira se le quedó pegada al paladar.
besó a Sofía en la frente, prometió volver temprano y salió antes de que su hija viera la humedad en sus ojos. En la calle, la lluvia había crecido. Tomó un autobús lleno, de esos donde medio mundo va de pie y la otra mitad finge no empujar. Lucía sostuvo la barra con una mano, la mochila con la otra, y en su cabeza fue sumando números como quien reza con calculadora. Al otro lado de la ciudad, muy por encima del tráfico y las goteras, Mateo Alcázar cenaba solo frente a una mesa para 12. Su penthouse tenía ventanales enormes, mármol italiano y una vista tan perfecta que parecía comprada por alguien que quería demostrarle a Dios que también sabía diseñar alturas. Mateo llevaba una camisa impecable, un reloj carísimo y una expresión que ningún camarero se atrevía a interrumpir. A los 36 años, tenía hoteles, edificios y enemigos educados. La casa era silenciosa, pero no tranquila. Había una diferencia que Mateo conocía demasiado bien. El silencio de su penthouse no descansaba, vigilaba. Cada objeto estaba en su lugar, cada horário ajustado, cada llamada filtrada por asistentes que pronunciaban su apelido con respeto quirúrgico. Mateo no confiaba en casi nadie, y no era por misterio romántico, aunque algunos lo creyeran. Era porque había aprendido temprano que la gente sonreía distinto cuando veía ceros detrás de un nombre. Esa noche, una auditoría interna lo había llevado al Hotel Alcázar Central. Había quejas de empleados temporales, descuentos injustificados, proveedores duplicados y un gerente demasiado sonriente. Mateo no delegó. Cuando algo olía a fraude, prefería verlo con sus propios ojos. Se cambió el saco por una chaqueta negra de mantenimiento, se quitó el reloj y entró por la puerta de servicio. Para un hombre acostumbrado a ascensores privados, usar el pasillo del personal fue casi una experiencia antropológica. No se aplaude. El hotel brillaba por delante y sudaba por detrás. En el lobby, las lámparas parecían soles domesticados. En los pasillos de servicio, los focos parpadeaban como si también cobraran por hora. Mateo caminó con una tableta en la mano, revisando registros de turnos. Nadie lo reconoció. Algunos empleados le dieron un saludo rápido, otros ni eso. Por primera vez en mucho tiempo, su presencia no cambió la postura de nadie. Aquello debería haberle molestado. En cambio, lo intrigó. Lucía llegó empapada al área de empleados a las 9:47. Se puso el uniforme gris, guardó sus zapatos mojados en una bolsa y amarró su cabello con una liga vieja. Su supervisora le entregó un carrito de limpieza y una lista de pisos. Lucía leyó todo sin quejarse. Había aprendido que quejarse frente a quien puede quitarte horas de trabajo es como llorar en una tienda cara. Tal vez te miren, pero nadie baja los precios. Mateo la vio por primera vez junto al ascensor de servicio. Ella intentaba equilibrar el carrito, un balde y un teléfono que vibraba sin descanso. No era una belleza fabricada para revistas. Era algo más peligroso para un hombre como él. Era real. Tenía ojeras, una mancha de lluvia en la manga y una manera de apretar la boca que decía, «Hoy tampoco me rompen». Mateo bajó la vista a su credencial. Lucía Herrera, turno temporal, limpieza nocturna. El ascensor 3 está lento, advirtió ella, sin mirarlo demasiado. Si usted es mantenimiento, dígale que deje de suspirar como viudo cada vez que sube. Mateo tardó medio segundo en entender que le hablaba a él. Estuvo a punto de corregirla, de decir su nombre completo, de acomodar el mundo otra vez bajo su autoridad, pero algo en la naturalidad de Lucía lo detuvo. Nadie le hablaba así, nadie le decía que un ascensor suspiraba como viudo, y por razones que no quiso examinar, le resultó más agradable que todos los señor Alcázar del día. «Lo revisaré», respondió, seco. «Ojalá antes de que se jubile», dijo ella, entrando con el carrito. Mateo entró detrás, más por impulso que por necesidad. El ascensor subió 2 pisos, vibró con un quejido metálico y se detuvo de golpe. Las luces parpadearon. Luego vino la oscuridad, espesa y total, seguida de ese silencio raro que aparece cuando la tecnología deja de fingir que el mundo está bajo control. Lucía soltó una maldición bajita. Mateo presionó el botón de emergencia. Nada. Por primera vez en años, su dedo no produjo ningún resultado inmediato. «Perfecto», dijo Lucía. «Justo lo que le faltaba a mi noche. Un encierro con un desconocido y un carrito que huele a cloro». Mateo sacó el celular, pero la señal era débil. Intentó llamar a seguridad. La llamada cayó, su mandíbula se tensó. Estaba acostumbrado a resolver fallas con órdenes, no con paciencia. Lucía, en cambio, respiró hondo, buscó a tienta su teléfono
y encendió la linterna. La luz iluminó su rostro desde abajo, dándole un aire de santa cansada o de fantasma administrativo. Ella revisó el panel y luego lo miró. ¿Usted no es el de mantenimiento? Mateo sostuvo su mirada un segundo de más. Allí estaba la salida simple, decir la verdad. Soy Mateo Alcázar, dueño de este hotel, y en 3 minutos medio edificio se moverá para sacarme. Pero si decía eso, aquella mujer se enderezaría, cambiaría el tono, pediría disculpas por bromear. O peor, empezaría a mirarlo como todos, calculando distancia, oportunidad, riesgo, y él, absurdamente, no quiso perder lo único honesto de la noche. Soy Tomás, dijo. Técnico temporal. Lucía asintió, sin ceremonia. Para ella, un técnico temporal no era inferior ni superior. Era alguien encerrado en el mismo cubo metálico. Mateo sintió una punzada extraña, casi alivio. La mentira cayó entre ellos pequeña, manejable, como una moneda en el bolsillo. Todavía no sabía que algunas monedas, guardadas demasiado tiempo, terminan pesando como piedras. Lucía volvió a marcar un número. Cuando contestaron, su voz cambió por completo. Mi cielo, estoy bien, dijo, con una ternura que no había usado para nadie más. No, no llores. Es solo que el ascensor decidió tomar una siesta. Mateo apartó la mirada, aunque no había mucho que ver en la oscuridad. La voz de Sofía se escuchaba del otro lado, aguda, preocupada. Lucía inventó calma con una habilidad que dolía. Dijo que la abuela Rosa tenía que tomarse la pastilla azul después de cenar, que el dinero para el pan estaba en la lata de galletas, que no abrieran la puerta a nadie. Luego guardó silencio, escuchando algo que hizo que sus hombros bajaran apenas. No, mi amor, no regresamos allá esta noche, murmuró. Ni mañana, ya veremos después. Mateo entendió poco y demasiado al mismo tiempo. No conocía la historia, pero reconoció el esfuerzo de alguien sosteniendo un muro con las manos desnudas. Lucía cerró la llamada, mantuvo la linterna apuntando al suelo y se quedó quieta. Al principio pareció tranquila. Luego una respiración se le quebró. Fue un llanto casi invisible, sin sonido, de esos que practican las personas que no tienen permiso para venirse abajo. Mateo, que había visto directivos llorar por perder millones, no supo qué hacer con una lágrima tan privada. ¿Quiere agua?, preguntó él torpemente. Lucía soltó una risa mínima, limpiándose la mejilla con el dorso de la mano. ¿Trae agua escondida en el cinturón de herramientas, Tomás? Mateo miró su chaqueta vacía. No tenía cinturón de herramientas, ni agua, ni una respuesta útil. El gran Mateo Alcázar, capaz de comprar una cadena hotelera antes del desayuno, no podía ofrecer un vaso en un ascensor detenido. Aquella inutilidad le irritó más de lo razonable. Lucía pareció notarlo, porque suavizó la voz. Perdón, no fue contra usted, es que hoy me quedé sin paciencia y todavía me falta turno. Mateo se sentó en el piso, aunque su pantalón costaba más que el carrito completo. Lucía lo miró con cierta aprobación práctica, como quien ve a un hombre aceptar que la gravedad aplica para todos. Ella se sentó frente a él, dejando entre ambos el balde y una prudencia natural. La linterna alumbraba sus manos, manos trabajadas, pequeñas grietas cerca de las uñas, piel marcada por detergente. Mateo pensó en las suyas, cuidadas, limpias, casi inútiles en ese mundo, donde todo requería tocar algo real. ¿Siempre trabaja de noche?, preguntó. Cuando la vida se pone creativa, sí. ¿Y de día? Coso ropa, cuido a mi madre, peleo con facturas y negocio con mi hija para que coma verduras. Lo normal. Mateo casi sonrió. Lucía hablaba de la supervivencia como si fuera una agenda doméstica. No pedía compasión, y eso lo desarmaba más que cualquier súplica. Él estaba acostumbrado a detectar intenciones ocultas, pero en ella todo parecía estar a la vista, incluso lo que intentaba esconder. Había cansancio, orgullo, miedo por su hija, también una especie de humor que no negaba la pobreza, solo se negaba a dejar que la pobreza tuviera la última palabra. Arriba, los equipos de emergencia tardaban más de lo aceptable. Mateo hizo otro intento de llamada. Logró enviar un mensaje breve al jefe de seguridad. Ascensor servicio 3 detenido. Revisar ahora. No firmó, no quería explicar por qué estaba allí. Lucía lo observó con curiosidad. Escribe como jefe. ¿Cómo escribe un jefe? Con pocas palabras y mucha amenaza. Mateo guardó el celular. Tal vez soy eficiente. Claro, y yo soy marquesa del cloro. La risa de Mateo salió antes de que pudiera detenerla. Fue breve, oxidada, casi desconocida para él. Lucía levantó las cejas,
satisfecha como si hubiera reparado una lámpara. En aquel ascensor inmóvil, sin mármol, ni asistentes, ni apellidos brillantes, algo se desplazó apenas. No era amor, por supuesto. El amor no entra así, con fanfarrias, aunque algunos insistan. A veces llega primero como una risa pequeña en una noche horrible y se sienta en el suelo sin pedir permiso. Lucía le contó, sin contar demasiado, que había salido de una casa donde el cariño se cobraba con intereses. Mateo no preguntó nombres, tal vez porque sabía interrogar en juntas, pero no en heridas. Ella dijo que su suegra estaría feliz en ese momento, pensando que por fin se había librado de una carga. Lo dijo sin odio, y eso fue peor. El odio todavía ata. Lucía parecía estar haciendo algo más difícil, soltar sin convertirse en piedra. ¿Y usted?, preguntó ella. ¿Tiene familia? Mateo pensó en su madre muerta, en un padre que le enseñó a desconfiar antes que a abrazar, en primos que confundían sangre con acciones de empresa. Pensó en cenas largas con gente impecable donde nadie preguntaba cómo estaba, solo cuánto valía algo. Pudo inventar una historia sencilla para Tomás. Pudo decir que tenía hermanos, una casa humilde, domingos ruidosos, pero la mentira ya estaba allí, y agregarle adornos le pareció de pronto una falta de respeto extraña. No mucha dijo, y la que hay no sabe quedarse. Lucía no hizo comentarios. Solo asintió, como si entendiera que algunas soledades llevan traje caro y otras uniforme gris, pero ambas se enfrían igual. Durante unos segundos, escucharon el agua filtrándose en algún punto del mecanismo. El ascensor olía a metal, cloro y lluvia atrapada. Mateo sintió que el mundo se había reducido a una luz de celular y a una mujer que no sabía quién era, lo cual tal vez era la forma más limpia de conocerlo. Cuando finalmente las luces regresaron, ambos parpadearon como si los hubieran descubierto. El ascensor dio un tirón y bajó lentamente hasta el piso de servicio. Al abrirse las puertas, 2 guardias y un técnico real esperaban afuera. Uno de ellos reconoció a Mateo de inmediato y abrió mucho los ojos. Mateo lo cortó con una mirada helada, una orden silenciosa que cayó más rápido que cualquier palabra. El guardia bajó la cabeza. Lucía, ocupada con su carrito, no notó el gesto completo, pero sí la incomodidad en el aire. Parece que sobrevivimos, Tomás, dijo ella, empujando el carrito hacia afuera. Parece que sí. Revise el ascensor antes de que secuestre a alguien con menos conversación que yo. Mateo la vio alejarse por el pasillo, dejando un rastro de ruedas mojadas y dignidad intacta. Quiso decirle que no tomara el turno, que descansara, que él podía solucionar sus problemas. La frase ni siquiera llegó a su boca. Entendió, con una claridad incómoda, que ofrecer dinero era fácil para él porque lo mantenía a salvo. Ayudar sin comprar, escuchar sin mandar, permanecer sin controlar. Eso pertenecía a un idioma que todavía no hablaba. Mientras Lucía limpiaba habitaciones vacías, la casa de doña Estela empezaba a mostrar sus grietas. El teléfono fijo sonó 3 veces. Un proveedor preguntó por el pago atrasado que Lucía siempre renegociaba. La compañía eléctrica dejó un aviso automático. En la mesa, bajo el mantel, la libreta azul seguía esperando a unas manos que supieran leerla. Doña Estela ignoró las llamadas, convencida de que el mundo doméstico se ordenaba solo. Algunas personas llaman suerte al trabajo invisible de otra mujer. De madrugada, Lucía salió del hotel con los zapatos aún húmedos y el cuerpo rendido. En la puerta de servicio, encontró a Mateo bajo el toldo, fingiendo revisar su celular. No había necesidad de que siguiera allí, él lo sabía. Ella también, aunque no dijo nada. La lluvia había bajado a una llovizna fina. La ciudad parecía lavada a medias, como si ni el cielo tuviera energía para terminar la tarea. ¿Tiene cómo volver?, preguntó él. Autobús y fe. A veces llega primero uno, a veces la otra. Mateo miró la avenida desierta. Su chofer esperaba a 2 calles en un vehículo oscuro que valía más que el edificio de Lucía. No podía ofrecerlo sin revelar demasiado. Tampoco quería verla caminar sola bajo la lluvia. La impotencia le apretó el pecho, absurda y nueva. Al final, hizo lo único que Tomás podía hacer. Caminó con ella hasta la parada, a una distancia prudente, bajo un paraguas comprado en la tienda del hotel que todavía tenía la etiqueta colgando. Lucía notó la etiqueta, por supuesto. No dijo nada al principio. Después, cuando el viento casi les volteó el paraguas, la señaló con una sonrisa cansada. Tomás, usted estrena paraguas con actitud de gerente. Era el único que había. Ajá. Seguro también venía con garantía ejecutiva. Mateo bajó la mirada
y esa vez sí sonrió. En la parada, el autobús llegó resoplando como animal viejo. Lucía subió primero. Antes de pagar, se giró hacia él. Gracias por caminar conmigo y por no hacer preguntas inútiles. Mateo quiso responder algo inteligente, algo exacto, algo digno de un hombre que había negociado edificios completos sin pestañear. Pero solo dijo, cuídese, Lucía. Ella pareció sorprenderse de que recordara su nombre. Luego asintió y desapareció entre los pasajeros medio dormidos. Mateo quedó en la acera, con el paraguas ridículo y la etiqueta golpeándole la muñeca. El autobús avanzó entre charcos, llevándose a la mujer que esa noche había perdido una casa, y aún así había encontrado espacio para consolar a otros. Cuando Mateo volvió al hotel, todos lo esperaban con explicaciones, disculpas y reportes. Recuperó su apellido en cuanto cruzó la puerta de seguridad. Volvió a ser el señor Alcázar, el dueño, el hombre al que nadie llamaba Tomás. Sin embargo, algo de aquella mentira se quedó respirando dentro de él. No había dicho su nombre verdadero porque quería ser tratado como un hombre común. Lo inquietante era que, por primera vez, ser común le había parecido mejor que ser poderoso. Esa mañana, desde su penthouse, Mateo vio la ciudad despertar bajo una luz gris. En alguna parte, Lucía estaría llegando a una casa pequeña, donde una niña preguntaría si los ascensores dormían mucho. En otra parte, doña Estela sonreiría sin saber que el primer aviso de cobro ya esperaba bajo la puerta. Mateo apoyó una mano en el vidrio frío. Tenía todo lo que se podía comprar. Y aún así, la noche anterior una mujer sin casi nada le había mostrado algo que él no poseía, un lugar al que volver. A la mañana siguiente, doña Estela descubrió que la ausencia de Lucía tenía más efectos secundarios que una medicina barata. El primer problema fue el café, que salió aguado porque nadie recordaba dónde guardaba Lucía el paquete bueno. El segundo fue la factura de electricidad, metida bajo la puerta como una amenaza educada. El tercero fue un proveedor llamado Ramiro, que llegó al mediodía con una libreta roja y la paciencia de un hombre al que le debían demasiado desde hacía demasiado tiempo. Doña Estela, necesito hablar con Lucía, dijo Ramiro, quitándose la gorra mojada. Lucía ya no vive aquí, respondió ella, con un orgullo que intentaba sonar a triunfo. Ramiro miró la sala, luego el recibo doblado en su mano. Había personas que podían leer desastres en una pared mal pintada. Él era una de ellas. Preguntó quién se encargaría ahora de los pagos del almacén familiar, de la cuenta del hospital, de las cuotas atrasadas. Estela parpadeó. Hasta ese momento, esas palabras habían sido sonidos lejanos, como noticias de otro país. En casa de doña Rosa, Lucía durmió apenas 3 horas en un sofá que conocía mejor sus lágrimas que su cama de casada. Sofía despertó primero, preparó 2 panes tostados demasiado quemados y los puso en un plato con ceremonia de chef internacional. Lucía abrió los ojos al olor de carbón humilde y amor filial. La niña sonrió como si hubiera servido desayuno en un palacio. Había mañanas en que la ternura llegaba cubierta de humo y aún así se agradecía. Le puse mermelada para que no se note lo negro, explicó Sofía. Eso no es desayuno, mi amor. Es un pan con pasado oscuro. Doña Rosa soltó una risa suave desde la cocina. Lucía se incorporó con el cuerpo adolorido y el corazón todavía en modo emergencia. Quería fingir que todo estaba bajo control, pero su madre la miró de esa manera en que las madres convierten una ceja levantada en interrogatorio completo. Lucía bajó la vista. A veces, una podía enfrentar suegras, proveedores y ascensores detenidos, pero no la preocupación silenciosa de quien la había visto crecer. Mateo, por su parte, no había dormido. En su penthouse, el amanecer entró por los ventanales como un empleado demasiado puntual. El café estaba perfecto, el traje colgado, la agenda organizada por bloques de 15 minutos. Todo funcionaba, todo obedecía. Y sin embargo, su mente volvía a la parada del autobús, al paraguas con etiqueta, a la mujer que llamaba siesta, a una avería mecánica. Mateo Alcázar no estaba acostumbrado a que un recuerdo no pidiera permiso para quedarse. En la reunión de las 8, escuchó informes sobre rentabilidad, ocupación hotelera y expansión regional. Respondió con precisión, firmó 2 autorizaciones y rechazó una propuesta sin levantar la voz. Por fuera, era el mismo hombre de siempre, impecable, frío, vagamente intimidante. Por dentro, en cambio, una frase de Lucía caminaba por la sala como si fuera accionista. Mi lugar no es donde me toleran.
Él no la había oído decirla, pero la imaginaba con tanta claridad que casi le dolía. A media mañana, su auditor le entregó el primer reporte serio sobre el Hotel Alcázar Central. Había descuentos ilegales en nómina temporal, turnos duplicados y una empresa intermediaria vinculada a un gerente regional. Entre los nombres afectados apareció Lucía Herrera. Mateo se quedó mirando esas dos palabras más tiempo del necesario. El auditor interpretó su silencio como furia corporativa. No iba del todo equivocado, pero tampoco entendía que la furia se había vuelto personal de una manera inconveniente. «Quiero revisar los registros de todos los empleados temporales», ordenó Mateo. «Todos, señor», dije todos. La gente obedecía a Mateo porque su voz no dejaba espacio para opiniones decorativas. Pero cuando el auditor salió, él permaneció sentado, con los dedos quietos sobre la carpeta. Podía llamar a recursos humanos, duplicar el pago de Lucía, mandar un chofer, arreglar su vida con un par de decisiones limpias. Lo había hecho con proyectos enteros. El problema era que, por primera vez, la eficiencia le parecía una forma cobarde de no acercarse. Ese sábado, Mateo hizo algo que habría preocupado a cualquier psicólogo de millonarios. Salió sin chofer. Se puso jeans oscuros, una camiseta sencilla y los mismos zapatos demasiado caros que ninguna persona sensata usaría para parecer humilde. Localizó la dirección de Lucía en el archivo de empleados. Se dijo que era por la auditoría y tomó un taxi hasta un barrio donde los edificios tenían ropa tendida como banderas de resistencia. El taxista lo miró por el espejo, calculando propina antes de conocer destino exacto. Lucía estaba bajando una bolsa de basura cuando lo vio frente al edificio. Se quedó quieta, con una mano en la baranda. Mateo levantó la vista y por un segundo olvidó el discurso ensayado. El cabello de ella estaba recogido de cualquier manera, llevaba una blusa sencilla y tenía una mancha de harina en la mejilla. Parecía agotada, viva, peligrosa para la paz artificial que él había construido durante años. «Tomás», dijo ella, «¿el ascensor te escupió hasta mi barrio?» Mateo aceptó la burla con una inclinación leve de cabeza. «Vine a ver cómo estaba. ¿Qué servicio tan completo? ¿El hotel incluye seguimiento emocional post-encierro? No todos los clientes lo reciben». Lucía lo miró con una mezcla de sospecha y diversión. Mateo advirtió, demasiado tarde, que hablar así no era exactamente humilde. Un técnico temporal no sonaba como alguien acostumbrado a seleccionar beneficios por categoría. Carraspeó. Ella no lo delató, pero guardó el detalle en algún cajón interno, de esos que las mujeres inteligentes abren cuando algo no cuadra. Sofía apareció detrás de su madre con un cuaderno bajo el brazo. Al ver a Mateo, entrecerró los ojos con la seriedad de una inspectora fiscal en miniatura. Él la saludó con cierta rigidez. No trataba mucho con niños. En su mundo, los niños aparecían en tarjetas navideñas familiares, vestidos incómodos y sonrisas obligatorias. Sofía bajó la mirada a sus zapatos, limpios, brillantes, claramente nuevos. Mamá susurró sin bajar realmente la voz: «El señor pobre tiene zapatos de rico». Lucía cerró los ojos un segundo. Mateo sintió que una sala de juntas entera habría sido menos peligrosa que aquella niña con cuaderno. Decidió mirar sus zapatos como si lo hubieran traicionado, y tal vez lo habían hecho. Había comprado unos más discretos, según su criterio. El criterio de un hombre que creía que discreto significaba sin logo visible, no sin precio escandaloso escondido en la costura. «Son resistentes», dijo él. Sofía levantó una ceja. «También mi mochila es resistente y no parece que tenga guardaespaldas». Lucía soltó una risa que intentó cubrir con tos. Mateo no pudo evitar sonreír. La niña, satisfecha, lo aceptó provisionalmente como tema de investigación. Doña Rosa salió entonces al pasillo, apoyada en un bastón, y saludó a Mateo con una amabilidad tranquila. Sus ojos no juzgaban, pero veían. Mateo sintió que aquella casa pequeña tenía más sistemas de seguridad que su penthouse. Una madre que leía silencios, una hija que examinaba zapatos, y Lucía, que no necesitaba levantar la voz para poner límites. Lucía no lo invitó a entrar de inmediato. Antes le preguntó si tenía algo concreto que hacer allí. Mateo pudo mentir mejor, pero eligió una verdad incompleta. «Sé algo de reparaciones. Dijiste que tenías un grifo dañado. Yo dije muchas cosas encerrada en un ascensor. Recuerdo esa». La frase quedó flotando, más suave de lo conveniente. Lucía apartó la mirada primero. No porque se sintiera débil, sino porque había miradas que abrían puertas para las que una no tenía seguro. Al final, lo dejó pasar con una advertencia. Si rompía algo, pagaría en trabajo, no en discursos.
La cocina de doña Rosa era pequeña y caliente. Nada combinaba, y sin embargo todo parecía pertenecer. Había una olla con sopa, una radio vieja, plantas en latas de leche y dibujos de Sofía pegados con cinta en la nevera. Mateo se detuvo un segundo. En su penthouse, los espacios habían sido diseñados por expertos para impresionar. Aquella cocina, en cambio, no impresionaba a nadie, solo recibía. La diferencia lo golpeó con una delicadeza casi insoportable. El grifo goteaba con una constancia cruel. Mateo se arrodilló, revisó la tubería y fingió más seguridad de la que tenía. Había visto planos hidráulicos de torres enteras, pero nunca había cambiado una junta oxidada debajo de un fregadero familiar mientras una niña lo observaba como si esperara un milagro o una explosión. Lucía le pasó una llave inglesa. Él la tomó al revés. Sofía suspiró con teatralidad. «Mamá, ¿seguro que es técnico?» «Estoy evaluando», respondió Lucía. Mateo apretó una tuerca con demasiada fuerza. El grifo dejó de gotear durante 3 segundos gloriosos. Luego un chorro lateral le empapó la camisa y alcanzó la cara de Sofía, que soltó un grito entre susto y carcajada. Lucía corrió a cerrar la llave general. Doña Rosa, desde la mesa, murmuró que nunca había visto a un hombre reparar una fuga multiplicándola. Mateo quedó arrodillado, mojado, humillado y extrañamente feliz. «Pagaré el arreglo», dijo por instinto. Lucía lo miró de inmediato. «No, aprenderás a terminarlo». La corrección fue tranquila, pero firme. Mateo entendió que en esa casa el dinero no era una varita mágica y que ofrecerlo demasiado rápido podía sonar a escapar por una puerta de emergencia. Así que se quedó. Se secó con una toalla vieja, escuchó las instrucciones de Lucía y logró, con torpeza digna pero real, cambiar la pieza dañada. Cuando el grifo finalmente obedeció, Sofía aplaudió 2 veces, como jurado exigente. Después de la reparación, Lucía tuvo que ir al mercado. Mateo volvió a hacer lo que ya empezaba a ser costumbre peligrosa. Ofreció acompañarla. Ella lo miró como si evaluara cuánto problema podía caber en un hombre adulto. Aceptó porque necesitaba cargar bolsas y porque, aunque no pensaba admitirlo, la presencia de Tomás le hacía la mañana menos pesada, no más fácil, menos sola. Hay una diferencia enorme, y Lucía conocía ambas. El mercado del barrio fue una prueba de supervivencia social para Mateo. Acostumbrado a restaurantes donde una ensalada costaba lo mismo que la compra semanal de algunas familias, no sabía negociar tomates. Lucía tocaba frutas, olía cilantro, comparaba precios con una concentración casi científica. Mateo observaba, fascinado. Cuando un vendedor le ofreció mango, él pidió 2 kilos sin preguntar precio. Lucía le quitó la bolsa de la mano. «No estamos comprando acciones del mango, Tomás. Parecen buenos. También un yate puede parecer bueno y no por eso lo llevamos a casa». Sofía caminaba entre ellos, disfrutando cada error como si fuera espectáculo gratuito. Mateo pagó una bolsa de pan con un billete grande. El panadero lo miró, luego miró a Lucía, luego otra vez a Mateo. Ella tomó el billete antes de que cambiara de manos y se lo devolvió con una sonrisa demasiado dulce para ser inocente. Sacó monedas de su bolsillo y pagó exacto. «Aquí no se impresiona al pan», dijo ella. «Se le paga y punto». Mateo guardó el billete, avergonzado de una manera nueva. No era la vergüenza de perder, sino la de descubrir que sus soluciones habituales hacían ruido en lugares donde la gente cuidaba cada moneda. Mientras caminaban de regreso, Lucía le enseñó a distinguir ofertas reales de trampas con carteles grandes. Sofía agregó que él necesitaba un curso básico llamado «Cómo no parecer dueño de todo en 5 pasos sencillos». Mateo pensó que probablemente pagaría por ese curso, lo cual confirmaba el problema. En la casa de los Montiel, la familia política de Lucía, la situación se pudría con rapidez. Doña Estela abrió al fin la libreta azul y encontró columnas de números, nombres y fechas. La letra de Lucía estaba por todas partes, ordenando el caos que ellos habían llamado destino. Había anotaciones sobre medicamentos de don Ernesto, pagos parciales al banco, acuerdos con proveedores, recordatorios de llamadas. Estela sintió un frío desagradable. No era culpa todavía. Era miedo vestido con orgullo. Su hijo menor, Javier, llegó al mediodía pidiendo dinero para cubrir una cuota vencida del préstamo del almacén. Estela le respondió que hablara con Lucía. Luego recordó que Lucía se había ido y que ella misma había celebrado la partida como quien abre champaña sin botella. Javier maldijo por lo bajo. Don Ernesto, desde su sillón, preguntó dónde estaba la nuera.
Nadie contestó. En aquella sala, por primera vez, el nombre de Lucía no sonó como carga, sino como ausencia. Mateo recibió esa información por la tarde, en un mensaje de su equipo legal. La familia Montiel tenía una deuda vinculada a un local comercial adquirido mediante una financiera asociada al Grupo Alcázar. El nombre de Lucía aparecía solo como contacto de emergencia, pero sus pagos parciales habían evitado el embargo durante meses. Mateo sostuvo el celular demasiado fuerte. La red era amplia, fría, impersonal, y sin embargo, allí estaba ella, atrapada en un engranaje que él poseía sin haberlo mirado nunca. Podía intervenir. Esa certeza le resultó casi obscena. Una llamada suya podía detener intereses, extender plazos, borrar recargos, pero cada solución abría una grieta en la historia de Tomás. Mateo se dijo que no debía involucrarse por impulso. Luego se preguntó desde cuándo el miedo a ser descubierto era una posición ética. La respuesta no le gustó. A los hombres poderosos no siempre les falta inteligencia, a veces les falta valentía para aplicársela a sí mismos. Esa noche, Lucía preparó sopa para 4, aunque había comprado para 3. Mateo notó el detalle y quiso marcharse para no incomodar. Sofía le señaló la silla vacía con la cuchara. Si ayudó a romper y arreglar el grifo, ya puede comer. Es la ley de esta casa. No sabía que había leyes, muchas. La primera es no mentir sobre si te gusta la calabaza. Mateo se sentó. Doña Rosa sirvió los platos con una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. Lucía evitó mirarlo cuando le puso pan al lado. La sopa era sencilla, demasiado caliente, con más verduras que carne. Mateo probó una cucharada y sintió algo que ninguna cocina de hotel le había dado en años. La impresión absurda de que alguien había pensado en el hambre antes que en la presentación. Comer allí no era consumir, era participar. Está muy buena, dijo él. Lucía levantó una ceja. Suena como hombre que ha comido sopa con nombre en francés. Mateo casi se atragantó. Sofía golpeó la mesa con alegría. Yo dije que parecía rico. Sofía advirtió Lucía, aunque la risa se le escapaba. Mateo bebió agua para ganar tiempo. Podía negar demasiado y sonar más culpable. Podía admitir demasiado y destruirlo todo. Eligió el terreno resbaladizo del humor. He visto sopas presumidas. Esta tiene mejor carácter. Doña Rosa rió bajito. Lucía intentó no hacerlo, pero fracasó. Mateo guardó ese sonido con una atención casi peligrosa. No sabía en qué momento exacto aquella casa había dejado de parecerle un lugar ajeno. Tal vez fue cuando Sofía le pidió ayuda con una tarea de matemáticas, o cuando Lucía le pasó una servilleta sin mirarlo, o cuando Doña Rosa le preguntó si tenía madre y lo hizo con una delicadeza que no exigía respuesta completa. Ayudar a Sofía con matemáticas fue otro desastre moderado. Mateo resolvió el problema demasiado rápido, usando un método que la niña no entendió, y Lucía desaprobó con los brazos cruzados. Sofía lo miró como si él hubiera invocado un hechizo aburrido. En mi escuela no nos dejan hacer magia de adulto triste. No es magia, dijo Mateo. Es lógica. Peor. Lucía tomó el lápiz, explicó con frijoles sobre la mesa, y Sofía entendió en 2 minutos. Mateo observó, derrotado y admirado. Él sabía optimizar empresas. Lucía sabía traducir el mundo para que una niña no se sintiera tonta. Esa diferencia no cabía en ningún informe ejecutivo. Por primera vez, pensó que tal vez su inteligencia había sido entrenada para ganar, no para cuidar. La idea le incomodó. También le pareció importante. Cuando Mateo se fue, Lucía lo acompañó hasta la escalera. La luz del pasillo parpadeaba, amarilla y cansada. Durante unos segundos ninguno habló. Ella tenía las manos metidas en los bolsillos del delantal. Él llevaba la chaqueta húmeda del accidente del grifo y una expresión menos cerrada que de costumbre. Gracias por hoy, dijo Lucía, aunque casi inundas mi cocina. Fue una estrategia para valorar más la reparación final. Qué conveniente. ¿Siempre explicas tus errores como si fueran planes? Mateo la miró. Esa pregunta, dicha con burla, cayó demasiado cerca del centro. Él había construido una vida entera explicando frialdades como disciplina, distancias como prudencia, desconfianzas como inteligencia. Ahora mentía sobre su nombre y empezaba a envolver la mentira en razones nobles. Quiso decirle algo verdadero, no todo, pero algo. Sin embargo, la voz no le salió a tiempo. A veces admitió. Lucía asintió lentamente. No parecía sorprendida, quizá porque ella también sabía lo que era justificar heridas para poder seguir caminando. Abajo, una moto pasó salpicando agua. En algún apartamento,
Alguien discutía por teléfono. La vida común seguía haciendo ruido sin pedir permiso. Mateo descubrió que no quería irse al silencio caro de su penthouse. Esa resistencia lo asustó más que cualquier auditoría. «Buenas noches», Tomás, dijo ella. El nombre falso le rozó la piel como una deuda. «Buenas noches, Lucía». En el ascensor de su edificio de lujo, Mateo vio su reflejo multiplicado en espejos impecables. Ya no había cloro, ni sopa, ni la voz de Sofía acusando a sus zapatos. Solo mármol, acero y un silencio obediente. Sacó el celular y abrió el reporte de la deuda Montiel. Vio fechas, montos, intereses. Vio el apellido de una familia que había despreciado a Lucía mientras ella lo sostenía en secreto. Al día siguiente, si nadie intervenía, empezarían los procedimientos formales de cobro. Mateo cerró los ojos. La mentira ya no era una moneda pequeña. Había crecido. Cada risa de Lucía, cada plato servido, cada Tomás dicho sin defensa, la volvía más pesada. Se había acercado a ella porque quería ser visto sin apellido, pero Lucía, precisamente por no saber quién era, le estaba dando algo que él no había ganado limpiamente. Confianza. Y la confianza, entendió demasiado tarde, no se toma prestada, se recibe con las manos limpias. Al otro lado de la ciudad, doña Estela seguía despierta frente a la libreta azul. Don Ernesto tosía en la habitación, Javier discutía con un acreedor, y la casa parecía más grande sin Lucía, pero no en el buen sentido. Era grande como un lugar vacío, como una boca sin dientes. Estela pasó los dedos sobre la letra de su nuera. Llamar a Ramiro antes del viernes, pedir extensión. No olvidar medicina de Ernesto. Tragó saliva. La mujer que había echado era la única que sabía sostener el techo. Lucía, en cambio, dormía junto a Sofía en la cama angosta de doña Rosa. La niña había dejado el conejo entre ambas como guardián oficial. Antes de dormirse, Sofía preguntó si Tomás volvería. Lucía tardó en responder. Pensó en los zapatos caros, en las palabras demasiado precisas, en la forma en que él miraba una cocina pequeña como si fuera un milagro. Algo no encajaba. Algo en él brillaba incluso cuando intentaba apagarse. «No lo sé», susurró Lucía. Sofía bostezó. «Si vuelve, dile que traiga zapatos normales». Lucía sonrió en la oscuridad y besó la frente de su hija. Afuera, la lluvia había cesado, pero el agua seguía cayendo desde los techos en gotas tardías. Pensó que quizá la vida también era así. Una tormenta terminaba, y aún así una seguía escuchando lo que dejó mojado. Cerró los ojos con el corazón alerta. No sabía quién era Tomás, no del todo, pero sabía algo más peligroso. Empezaba a importarle. El lunes amaneció con una puntualidad cruel. En casa de los Montiel, la electricidad se cortó a las 6:12, justo cuando doña Estela intentaba calentar café. El refrigerador dejó de zumbar, el ventilador se quedó inmóvil y don Ernesto llamó desde la habitación preguntando si otra vez había tormenta. No había tormenta. Solo una factura vencida, 3 avisos ignorados y la ausencia de la mujer que siempre corría antes de que las consecuencias tocaran la puerta. Doña Estela golpeó el interruptor varias veces, como si la luz pudiera regresar por vergüenza. Javier revisó el teléfono, maldijo y dijo que el banco había retenido el saldo de la cuenta del almacén. Ramiro, el proveedor, dejó un mensaje seco. Sin pago, no habría más mercancía. En menos de una hora, la casa dejó de parecer un hogar molesto y empezó a parecer una maquinaria detenida. Lucía se había ido la noche anterior. La realidad llegó al día siguiente, muy educada, con recibos. «Llama a Lucía», ordenó don Ernesto desde su sillón. Estela apretó los labios. Quiso decir que no necesitaban a esa mujer, que la casa Montiel existía antes de ella y existiría después. Pero las palabras chocaron contra la libreta azul abierta sobre la mesa. Allí estaban los números, las fechas, los nombres. Allí estaba la prueba silenciosa de que su orgullo había vivido mantenido por manos ajenas. La verdad no siempre grita. A veces escribe con letra pequeña y ordenada. Lucía no contestó. Estaba en el autobús, camino al Hotel Alcázar Central, con Sofía apoyada en su hombro y una carpeta de papeles sobre las rodillas. No iba a trabajar esa mañana. Iba a pedir una copia de sus registros de pago, porque a varias compañeras les habían descontado horas sin explicación. Lucía había soportado mucho en silencio, pero cuando le tocaban el pan a otras mujeres, el silencio se le volvía un lujo que no podía pagar. «Mamá, ¿vamos a ver al jefe grande?», preguntó Sofía, medio dormida. «Vamos a ver a Recursos Humanos. Ese nombre suena a señor que no da dulces». Lucía sonrió,
aunque llevaba la espalda tensa. Doña Rosa no pudo acompañarlas porque amaneció con dolor en las piernas. Sofía insistió en ir con su madre, armada con su cuaderno de dibujos y una manzana envuelta en servilleta. A veces los niños son compañía y preocupación al mismo tiempo. Un paquete completo que nadie sabe cómo cargar sin miedo. Mateo llegó a la torre corporativa Alcázar antes de las 7. El edificio era de cristal, acero y vanidad arquitectónica. Desde la sala principal de juntas se veía la ciudad como un tablero de juego, y Mateo había aprendido a mover piezas sin mirar demasiado las manos que las fabricaban. Esa mañana, sin embargo, cada informe le olía a cloro, sopa y pan comprado con monedas exactas. La eficiencia, antes tan elegante, empezaba a parecerle una habitación sin ventanas. El gerente regional, Aurelio Vidal, llegó con una sonrisa practicada. Traía gráficos, excusas y un perfume fuerte que intentaba tapar algo más viejo que el sudor, la costumbre de abusar de quien necesita el sueldo. Mateo lo dejó hablar. Esa era una de sus técnicas favoritas. Los culpables, cuando se sienten seguros, suelen decorar su propia trampa con entusiasmo. Aurelio explicó que los descuentos a empleados temporales respondían a ajustes operativos. Mateo levantó la vista. ¿Llamas ajuste operativo a quitarle salario a quien limpia tus habitaciones? La sala quedó quieta. Aurelio tragó saliva, pero recuperó la sonrisa. Dijo que todo era legal, que las agencias externas manejaban esos contratos, que la empresa matriz no tenía por qué mancharse con detalles menores. Detalles menores. Mateo pensó en las grietas de las manos de Lucía, en la sopa servida para 4, en Sofía mirando sus zapatos. La palabra menores se le quedó atravesada en la garganta como vidrio. Mientras tanto, Lucía entró al lobby de la torre con su uniforme limpio dentro de una bolsa y la carpeta apretada contra el pecho. Nunca había pisado esa parte del mundo Alcázar. El hotel era lujoso, sí, pero aquella torre parecía diseñada para recordarle a una persona común que su nombre no estaba en ninguna puerta. Sofía miró hacia arriba hasta casi perder el equilibrio. En el techo, las lámparas colgaban como gotas carísimas que jamás habían conocido una gotera real. Mamá, susurró la niña, aquí hasta el silencio parece rico. Lucía le apretó la mano. Entonces caminemos sin deberle nada. La recepcionista escuchó la solicitud de Lucía con una sonrisa entrenada para no parecer impaciente. Le pidió número de empleado, identificación, comprobantes y un motivo formal. Lucía entregó todo. Cuando dijo que también venía en representación de otras trabajadoras, la sonrisa se enfrió medio grado. Sofía lo notó y dibujó una cara seria en la esquina de su cuaderno. Lucía respiró hondo. No había ido a pedir favor. Había ido a pedir lo que correspondía. En casa de los Montiel, el banco llamó a las 10:17. Javier contestó y palideció. El almacén tenía un aviso de embargo preventivo por incumplimiento acumulado. El local, que el padre había soñado dejar a sus hijos como herencia, estaba ligado a una financiera asociada al grupo Alcázar. Doña Estela se sentó despacio. El apellido Alcázar le sonaba lejano, de gente que salía en revistas de negocios. Jamás imaginó que sus deudas tuvieran dueño con rostro. Don Ernesto pidió sus medicinas. Estela buscó en el cajón y encontró solo una caja vacía. Lucía siempre compraba antes de que se acabaran. No anunciaba el sacrificio, no ponía recibos sobre la mesa, no exigía agradecimientos, simplemente lo hacía. Estela sintió una punzada incómoda, pero la empujó hacia abajo. El orgullo es terco incluso cuando se hunde. Prefiere ahogarse con elegancia antes que admitir que se equivocó. Mateo terminó la reunión con una orden clara: congelar los cobros irregulares a empleados y entregar todos los contratos temporales antes del mediodía. Aurelio intentó protestar. Mateo no elevó la voz. No lo necesitaba. Había hombres que gritaban para parecer fuertes y otros que podían destruir una carrera con una frase tranquila. Mateo pertenecía al segundo grupo, lo cual no lo hacía mejor persona, solo más eficiente. Ese detalle, esa mañana, le molestó. Cuando salió de la sala, su asistente se acercó con una tableta. Señor Alcázar, hay una empleada temporal en recepción solicitando revisión de pagos. Lucía Herrera. Viene con una niña. Mateo se detuvo. El nombre abrió una puerta en su pecho que él había intentado cerrar con reuniones. Durante un segundo, el CEO desapareció y quedó el hombre mojado bajo un paraguas con etiqueta. Luego volvió la realidad. Lucía estaba allí, en su mundo,
en el edificio donde su mentira podía romperse sin pedir permiso. ¿Dónde está?, preguntó. La enviaron al piso 12, área de personal externo. Mateo no respondió. Caminó hacia los ascensores privados, luego se detuvo. Si subía como Mateo Alcázar, todo acabaría. Si evitaba verla, también. La cobardía tiene muchas puertas y casi todas parecen razonables desde dentro. Pensó en decirle la verdad antes de que alguien más lo hiciera. Pensó, tarde, porque en las grandes torres, las pantallas hablan incluso cuando los hombres callan. Lucía esperaba frente a una sala de vidrio en el piso 12. Desde allí se veía una sala de junta superior conectada por un muro transparente y pantallas internas. Sofía estaba sentada en una silla demasiado blanca, comiendo la manzana a mordiscos pequeños para que durara más. Lucía revisaba sus papeles cuando escuchó una voz conocida salir de un altavoz cercano. Era grave, contenida, con esa forma de dar instrucciones que ella había confundido con eficiencia de técnico raro. En la pantalla principal apareció Mateo, no Tomás con chaqueta húmeda, no el hombre que había sostenido un paraguas mal elegido. Mateo Alcázar, traje oscuro, espalda recta, rostro limpio de barrio y cansancio. A su lado, varios ejecutivos lo escuchaban como si cada movimiento de su mano pesara dinero. En la parte inferior de la pantalla, un texto luminoso decía: Mateo Alcázar, presidente ejecutivo del Grupo Alcázar. Sofía dejó de masticar. Mamá dijo muy bajo: el señor pobre salió en la tele de los ricos. Lucía no respondió. La carpeta se le aflojó entre los dedos. No hubo grito, no hubo escena, no hubo esa música imaginaria que a veces las tragedias creen merecer. Solo un silencio que cayó dentro de ella con una precisión devastadora. Cada detalle volvió al mismo tiempo. Los zapatos, el billete grande, la forma de escribir mensajes, el guardia bajando la cabeza, las palabras demasiado cómodas en boca de un supuesto técnico. Mateo, al otro lado del cristal, la vio. La reunión seguía, Aurelio hablaba, alguien señalaba una gráfica, pero todo se volvió fondo. Lucía estaba allí, inmóvil, con Sofía a su lado, y la dignidad rota de una manera que no hacía ruido. Mateo sintió algo peor que miedo: vergüenza. No la vergüenza social de ser descubierto, sino la íntima, la que no permite culpar a nadie. Había querido ser visto como hombre, había olvidado dejarla ver quién era. Salió de la sala antes de que terminaran de hablarle. Los ejecutivos se levantaron, confundidos. Aurelio intentó seguirlo, pero Mateo lo detuvo con una mirada. Caminó hacia el área de personal externo con una urgencia que jamás mostraba. Cuando llegó, Lucía ya estaba de pie. Sofía había guardado su manzana mordida en una servilleta, como si incluso la fruta quisiera retirarse con dignidad. Lucía, dijo él. Ella lo miró. No había lágrimas. Eso lo asustó más. Las lágrimas, al menos, podían recibir pañuelos, disculpas torpes, intentos de consuelo. Aquella calma no pedía nada, era una puerta cerrándose desde adentro. No me llame así aquí, señor Alcázar, respondió ella. No delante de gente que sabe quién es usted. Mateo sintió el golpe sin que ella levantara la voz. Quiso explicar que al principio no había planeado seguir mintiendo, que el apagón lo tomó por sorpresa, que con ella se había sentido libre de un apellido que lo perseguía. Todas esas frases eran ciertas. También eran inútiles. La verdad parcial, cuando llega tarde, se parece demasiado a una excusa bien vestida. Debí decírtelo, dijo. Sí, una palabra. No hizo falta más. Lucía abrazó la carpeta contra su pecho, no como defensa débil, sino como recordatorio de por qué había llegado allí. No era una enamorada traicionada buscando drama, era una trabajadora exigiendo papeles, una madre cuidando a su hija, una mujer que acababa de descubrir que el hombre sentado en su cocina conocía sus heridas desde una altura que ella jamás había podido mirar. El problema no es que tenga dinero, continuó Lucía, ni que sea dueño de este edificio, del hotel o de Medio Cielo si lo compró en oferta. Sofía levantó los ojos, sorprendida por el comentario, pero no sonrió. Mateo tampoco. Lucía tragó saliva, no para no llorar, sino para que cada palabra saliera limpia. El problema es que usted sabía dónde trabajo, cuánto gano, dónde vivo, qué le falta a mi madre y qué le duele a mi hija. Y yo no sabía ni su nombre. Mateo bajó la mirada. En una sala de juntas habría respondido, habría reorganizado responsabilidades, presentado soluciones, ofrecido compensaciones. Frente a Lucía, todas esas herramientas parecían objetos inútiles en una cocina ajena. Ella
no le estaba reclamando dinero. Le reclamaba la única moneda que él había querido recibir sin pagar, confianza, y la había tomado escondiendo las manos. «Quiero arreglarlo», dijo él, casi en voz baja. Lucía negó despacio. «No todo lo que rompe un rico se arregla con rapidez». La frase no fue cruel, eso la hizo más pesada. Sofía se acercó a su madre y tomó su mano. Miró a Mateo con una decepción que a sus 8 años le quedaba demasiado grande. «¿Tomás era mentira?», preguntó. Mateo se agachó apenas, pero no demasiado. Ni siquiera sabía cómo ponerse a la altura de una niña sin parecer que actuaba. Sí, respondió. «Lo siento». Sofía apretó los labios. «Entonces no sé quién me ayudó con la tarea». Mateo habría preferido una acusación más dura. Aquella frase pequeña le hizo un daño extraño, porque no hablaba de poder ni de dinero, sino de una tarde común que ahora quedaba manchada. Lucía acarició el cabello de su hija y pidió a la recepcionista del área los documentos que necesitaba. Su voz volvió a ser práctica, firme. Si se estaba quebrando, lo haría después, lejos de ese edificio brillante. Una empleada de personal externo, nerviosa por la presencia de Mateo, entregó las copias de inmediato. Lucía las revisó, notó descuentos, faltas mal registradas y firmas que no correspondían. Mateo observó cómo ella, aún herida, seguía cuidando a otras trabajadoras. Había algo en esa mujer que no dependía de quién la mirara. Su dignidad no era decoración, era estructura, y él, que construía torres, había sido incapaz de respetar una casa hecha de confianza. «Lucía, puedo ordenar que revisen todo hoy mismo», dijo. Ella guardó los papeles. «Debe hacerlo, pero no por mí, lo haré. No me lo prometa como Tomás. No existe». Mateo asintió. Aquella muerte del nombre falso le dolió más de lo que merecía. Tomás había nacido de una mentira, pero también había contenido risas, sopa, un paraguas ridículo, una mirada que no calculaba su fortuna. Mateo comprendió que no podía reclamar duelo por una máscara que él mismo se había puesto. Lucía caminó hacia el ascensor público. Esta vez, él no la siguió de inmediato. Abajo, en el lobby, doña Estela apareció como una sombra mal peinada. Había ido a buscar ayuda sin saber exactamente dónde pedirla. En sus manos, llevaba la libreta azul de Lucía y una carpeta con papeles del banco. Cuando vio a su exnuera, se detuvo. Durante una fracción de segundo pareció aliviada, como si Lucía fuera todavía una puerta disponible. Luego vio a Mateo detrás de ella y entendió, al menos en parte, que algo más grande se movía. «Lucía», dijo Estela, «necesitamos hablar. El banco, el almacén, tu suegro está sin medicinas». Lucía la miró con cansancio antiguo. No había sorpresa. Tal vez siempre había sabido que la llamarían cuando el techo empezara a caer. «¿Y ahora sí soy parte de la familia?», preguntó. Estela abrió la boca, pero no encontró una respuesta digna. Detrás de su dureza, el miedo asomaba como una costura rota. Lucía no disfrutó verla así. Eso también decía mucho de ella. Se limitó a sacar de su bolso una receta médica y unas indicaciones dobladas. «La farmacia económica está 2 calles al sur. Pregunte por el genérico. Dura 15 días». Estela tomó el papel con dedos temblorosos. Esperaba reproches, quizá una negativa, quizá el placer justo de devolver el golpe. Lucía no le dio nada de eso. La ayudó lo mínimo necesario para que don Ernesto estuviera seguro, pero no volvió a cargar la casa sobre su espalda. La diferencia era pequeña y enorme. Estela la entendió tarde, como entendía casi todo lo que tenía que ver con esa nuera. Mateo observó la escena en silencio. Quiso intervenir, ofrecer un médico privado, pagar la deuda, mandar un auto. Cada impulso suyo venía con una chequera invisible, pero la postura de Lucía le puso un freno. Ella no necesitaba que él apareciera como salvador en una historia que ni siquiera había tenido el valor de contar con su nombre real. Necesitaba, quizá, que por una vez alguien no le quitara el derecho a decidir cuánto dar y cuánto no. Lucía salió de la torre con Sofía sin mirar atrás. Afuera, el sol pegaba fuerte sobre el vidrio del edificio, y por un momento todo brilló de forma insoportable. Sofía caminó en silencio hasta la parada. No hizo chistes sobre zapatos ni ascensores. Esa ausencia de humor fue una tristeza aparte. Lucía se sentó junto a ella y sostuvo la carpeta en las rodillas. Tenía los papeles que había ido a buscar. Había perdido algo más difícil de nombrar. «Mamá», dijo Sofía después de un rato, «¿los ricos también mienten porque tienen miedo?». Lucía miró la avenida, los autos, la gente entrando y saliendo de edificios ajenos. «Todos pueden mentir por miedo, mi amor, pero igual duele». «Sí, igual duele». El autobús llegó lleno.
Lucía subió con su hija, pagó 2 pasajes y se quedó de pie porque nadie se dio asiento. No le molestó. Había dolores más grandes que viajar apretada. A través de la ventana, Mateo la vio irse desde la entrada de la torre. Esta vez tenía chofer, seguridad, asistentes y poder de sobra. Nada de eso servía para subir a ese autobús sin convertirse en invasión. La distancia entre ellos no era de dinero, era de verdad. Esa tarde, el almacén de los Montiel fue cerrado por orden administrativa. Javier gritó, Estela lloró en silencio y don Ernesto tuvo que ser llevado a urgencias por una subida de presión. La familia no perdió todo por castigo divino ni por una maldición de nuera ofendida. Perdió lo que Lucía había estado sosteniendo con acuerdos, turnos extras y llamadas humildes. Cuando esas manos se retiraron, el edificio moral de la Casa Montiel mostró que no tenía cimientos. Mateo firmó hasta la noche. Ordenó auditorías, congeló despidos, suspendió a Aurelio Vidal y exigió una revisión completa de las condiciones laborales en todos los hoteles del grupo. Los ejecutivos lo atribuyeron a una estrategia reputacional. Era cómodo pensar eso. La verdad era más incómoda. Una mujer a la que había mentido le había puesto rostro a una injusticia que él había permitido por distancia, por soberbia, por confianza ciega en reportes limpios. Al volver al penthouse, Mateo no encendió las luces. La ciudad se extendía bajo sus pies, obediente y ajena. Antes esa vista le daba una sensación de dominio. Esa noche le pareció una maqueta fría, un montón de ventanas donde vivía gente que él no conocía pero cuyas jornadas afectaba con firmas rápidas. Se quitó la chaqueta y la dejó sobre una silla de diseñador. El lujo, sin una voz que lo contradijera, era apenas un eco caro. Sobre la mesa estaba el paraguas que había comprado en el hotel, todavía con la etiqueta. Mateo lo tomó y sintió una vergüenza casi absurda. Había querido jugar a ser un hombre común, pero no había aceptado las consecuencias comunes de mentir. Tomás podía desaparecer. Mateo Alcázar no. Ese era el problema y la oportunidad. Si quería reparar algo, tendría que hacerlo con su nombre entero, no escondido detrás de una chaqueta de mantenimiento. En casa de doña Rosa, Lucía preparó arroz con huevo para la cena. Sofía dibujó un edificio de cristal y encima un hombre pequeñito con zapatos enormes. Luego lo tachó. Lucía vio el gesto y sintió que el pecho se le cerraba. No lloró delante de su hija, tampoco fingió alegría. Solo se sentó junto a ella y le dijo que a veces una persona podía hacer algo malo sin que todo lo vivido desapareciera, pero que eso no obligaba a perdonar rápido. ¿Tú lo vas a perdonar?, preguntó Sofía. Lucía miró la sartén, el arroz, la cocina pequeña donde nadie tenía que usar un nombre falso para sentarse. No lo sé, y esa fue la respuesta más honesta de la noche. Afuera, la ciudad seguía funcionando con su ruido habitual. En algún hospital, doña Estela esperaba noticias de don Ernesto con la libreta azul apretada contra el pecho. En una torre de lujo, Mateo Alcázar aprendía que perder la confianza de una mujer podía vaciar más que perder una empresa. Y en una cocina pequeña, Lucía entendía que irse no siempre era huir. A veces era la primera forma de salvarse. Mateo Alcázar descubrió esa semana que el arrepentimiento no hacía juego con el mármol. Caminaba por su penthouse a las 3 de la mañana, rodeado de muebles perfectos, arte caro y un silencio tan pulido que casi reflejaba su culpa. Antes, aquel lugar le parecía refugio. Ahora era una vitrina donde un hombre rico podía observar, con bastante incomodidad, que había confundido control con carácter. En la mesa seguía el paraguas con etiqueta, pequeño monumento a una mentira mal planchada. Su primer impulso fue el de siempre: resolver. Mandó preparar una transferencia para cubrir 3 meses de renta a nombre de Lucía. Pidió a su asistente opciones de vivienda cerca de una buena escuela y ordenó que un abogado revisara la deuda de los Montiel. Todo parecía eficiente, limpio, práctico, también profundamente equivocado. Pero Mateo aún no había aprendido a distinguir entre ayudar y ocupar el centro de la herida ajena con sus soluciones brillantes. Lucía recibió el aviso de la transferencia mientras cosía el ruedo de un vestido ajeno en la mesa de la cocina. El celular vibró, Sofía levantó la vista de sus deberes y doña Rosa dejó de pelar papas. Lucía leyó el mensaje 2 veces. No sonrió, no suspiró de alivio, solo se quedó muy quieta. Después buscó el número de la oficina corporativa, pidió hablar con quien correspondiera y devolvió el dinero antes de que terminara de enfriarse el café. ¿Era mucho?
preguntó Sofía. Demasiado para venir sin una conversación, respondió Lucía. La niña pensó un momento, mordiéndose el lápiz. Entonces era dinero con zapatos de rico. Lucía soltó una risa breve, de esas que duelen un poco porque llegan cuando una está cansada. Le acarició el cabello y siguió cosiendo. No quería enseñarle a su hija que toda ayuda era trampa, porque eso también podía volver el corazón pobre. Pero necesitaba que entendiera algo más fino. Cuando alguien rompe la confianza, no puede llegar después con un recibo y pedir que le firmen la paz. Mateo supo de la devolución a las 4:16 de la tarde. Su asistente, Valeria, se lo informó con la prudencia de quien anuncia un incendio en una biblioteca. Él estaba revisando contratos laborales y levantó la mirada lentamente. En otro tiempo, habría considerado aquella devolución como terquedad. Esa tarde la sintió como una corrección merecida. Lucía no quería su dinero, o quizá sí lo necesitaba, que era peor, porque aún necesitándolo había elegido no aceptar una solución que no respetaba su dolor. Cancele cualquier envío directo, dijo Mateo. Valeria parpadeó. ¿También el vehículo y la propuesta de vivienda? Mateo cerró la carpeta. Todo, si algo se hace, será porque ella lo acepta, no porque yo pueda pagarlo. La frase sonó adulta, aunque a Mateo le costó pronunciarla. Había pasado años convirtiendo deseos en órdenes y órdenes en resultados. Aceptar un límite le pareció una humillación sana, una de esas vitaminas amargas que nadie pide pero el alma agradece después. Valeria asintió, y por primera vez desde que trabajaba para él, vio en su jefe algo parecido a miedo. En el Hotel Alcázar Central, las auditorías comenzaron a sacudir alfombras que llevaban demasiado tiempo escondiendo polvo. Las trabajadoras temporales fueron llamadas una por una, no en oficinas frías, sino en una sala abierta, con café, traductores para quienes lo necesitaban y representantes legales independientes. Mateo insistió en estar presente. Algunos directores se alarmaron. Un presidente ejecutivo escuchando quejas sobre guantes rotos, turnos dobles y descuentos ilegales, era, para ellos, una pérdida de tiempo. Para Mateo, empezaba a ser una deuda. Una mujer llamada Maribel habló primero. Dijo que le descontaban 15 minutos por llegar tarde, aunque el autobús de la empresa nunca apareciera a tiempo. Otra explicó que firmaba hojas en blanco porque el supervisor decía que era procedimiento. Una tercera lloró de rabia, no de debilidad, al contar que había limpiado habitaciones enferma porque perder el turno significaba no comprar leche. Mateo escuchó sin interrumpir. Cada historia arrancaba una capa de barniz al imperio que él presumía eficiente. Aurelio Vidal intentó defenderse con palabras elegantes. Prácticas heredadas, fallas de supervisión, presiones operativas. Mateo lo dejó hablar 5 minutos, quizás 6, solo para comprobar cuántos nombres podía darle un hombre a la injusticia antes de decir culpa. Luego, lo suspendió formalmente, ordenó una investigación externa y congeló cualquier contrato con la agencia intermediaria. No gritó, no hizo teatro. El poder verdadero, cuando por fin decide mirar abajo, no necesita levantar la voz para mover el piso. La noticia corrió rápido entre empleados. Algunos creyeron que era una maniobra para salvar imagen, otros no se permitieron creer nada, porque la esperanza, en ciertos trabajos, también se administra con cuidado. Lucía escuchó el rumor por Maribel, quien llegó a su casa con una carpeta nueva y ojos encendidos. Los pagos serían revisados, las horas devueltas, los contratos corregidos. Lucía sonrió por sus compañeras, pero no por Mateo. Una cosa era que él hiciera lo correcto. Otra, que eso borrara lo que había hecho mal con ella. Por lo menos se movió algo, dijo Maribel. Sí, respondió Lucía. Ojalá no sea solo porque lo miramos de cerca. Maribel entendió y no insistió. Las mujeres que han trabajado demasiado saben que el agradecimiento no debe convertirse en obediencia. Lucía estaba contenta por las demás, por ella misma incluso, pero no quería permitir que una buena decisión empresarial fuera confundida con una disculpa íntima. Mateo debía responder como jefe ante sus empleadas. Como hombre, si todavía quería hacerlo, tendría que encontrar una puerta más pequeña y más difícil. Doña Estela pasó 3 noches en el hospital con don Ernesto. El almacén ya estaba cerrado, Javier desaparecía durante horas para evitar acreedores y la libreta azul de Lucía se había vuelto un objeto casi religioso. Estela la abría, leía anotaciones, recordaba frases que antes había despreciado. No compre fiado sin anotar, llamar al banco antes de la fecha, la medicina genérica sí sirve,
Cada línea era una bofetada sin mano. Su nuera no había sido carga, había sido columna. La culpa, cuando llega tarde, tiene modales torpes. Estela llamó a Lucía varias veces y colgó antes de escuchar su voz. Quería pedir ayuda, pero también quería no necesitarla. Quería pedir perdón, pero sin doblar demasiado la espalda. El orgullo, incluso herido, busca una silla cómoda. Finalmente, una tarde, doña Rosa contestó el teléfono y dijo con calma que Lucía estaba trabajando. Estela tragó saliva, la voz de la otra madre no tenía dureza, y eso la dejó más desnuda. Dígale que, empezó Estela. Dígaselo usted cuando sepa decirlo completo, respondió doña Rosa. No fue un insulto, fue peor. Una verdad dicha sin levantar polvo. Estela se quedó con el teléfono en la mano, mirando el pasillo del hospital. A pocos metros, don Ernesto dormía con la boca entreabierta, más viejo que la semana anterior. Ella pensó en Sofía saliendo con su mochila rosa, en Lucía cerrando la puerta sin gritar, en su propia satisfacción de aquella noche. De pronto, aquella alegría le dio vergüenza, no mucha todavía, pero la suficiente para empezar. Mateo intentó ver a Lucía el jueves. No fue a su casa. Primero le escribió un mensaje desde su número real, sin esconderse detrás de Tomás. Soy Mateo. Quisiera pedirte disculpas en persona, cuando tú decidas. No enviaré nada más. Lo leyó 15 veces antes de enviarlo, lo cual habría causado risa en cualquiera de sus negociadores. Lucía recibió el mensaje, lo miró, lo dejó sin responder y siguió cosiendo. No por crueldad, porque contestar también requiere fuerzas. Sofía vio el nombre en la pantalla y frunció la nariz. ¿El señor edificio? Lucía bajó el celular. Sí. ¿Le vas a decir que no? Todavía no sé qué voy a decirle. Sofía apoyó la barbilla en la mesa. Parecía una anciana diminuta evaluando la moral del mundo. A mí me debe una explicación de matemáticas falsa. La explicación no era falsa, mi amor, pero venía con bigote de mentira. Lucía no pudo evitar abrazarla. La niña estaba dolida a su manera, y Lucía debía cuidar eso también. El engaño de Mateo no solo había tocado su corazón adulto, acostumbrado a golpes y reconstrucciones. Había en así entrado en la confianza de Sofía, en una tarde de tareas, en una sopa compartida, en el rincón donde una niña decide si los adultos son lugares seguros. Ese daño pequeño era, para Lucía, el más grande. El viernes por la mañana, Mateo visitó el área de lavandería del hotel sin cámaras ni aviso de prensa. Se puso una camisa sencilla, pero esta vez no para fingir ser otro. Los empleados lo reconocieron y el aire se tensó. Él lo aceptó. Preguntó por las máquinas dañadas, los descansos, la ventilación, los uniformes que irritaban la piel. Al principio, respondieron poco. Luego Maribel habló. Después otra. Después 5. Mateo tomó notas a mano, porque la tableta le pareció demasiado limpia para tanta realidad. Una supervisora le mostró el cuarto donde guardaban químicos sin ventilación adecuada. Mateo permaneció allí menos de 3 minutos y salió con la garganta irritada. Pensó en Lucía trabajando horas enteras con olor a cloro pegado al cuerpo. La vergüenza volvió, más concreta. No era solo haber mentido a una mujer, era haber vivido sobre un sistema que le permitía cenar solo frente a una mesa perfecta, mientras otros respiraban productos tóxicos para que sus hoteles brillaran. Ese mismo día firmó nuevas condiciones, contratos directos para personal esencial, pago retroactivo de horas descontadas, equipo de protección renovado, transporte nocturno seguro, canal de denuncias externo y guardería subsidiada para empleados con hijos. Sus abogados moderaron algunos términos. Mateo los endureció. Cuando uno sugirió implementar los cambios por etapas para cuidar flujo, Mateo preguntó cuánto flujo cuidaban las trabajadoras cuando elegían entre medicina y cena. La sala se quedó callada. A veces, una buena pregunta hace más daño que una amenaza. Pero incluso mientras firmaba, Mateo sabía que aquello no compraba perdón. Era justicia atrasada, no romance. Esa diferencia se la repetía como quien aprende una lengua nueva. No podía presentarse ante Lucía con documentos y esperar que ella aplaudiera. La empresa necesitaba cambios porque era lo correcto. Lucía necesitaba verdad porque él se la había negado. Separar esas dos cosas fue una de las primeras tareas humildes de su vida. Doña Estela llegó a casa de doña Rosa el sábado por la tarde. Venía sin maquillaje, con el cabello recogido a medias y una bolsa de medicinas en la mano. Sofía abrió la puerta y se quedó mirándola como si evaluara si dejar entrar una tormenta conocida. La niña no saludó con beso,
Solo llamó a su madre. Lucía apareció desde la cocina, secándose las manos en un paño. Al ver a Estela, su rostro no se endureció, se cerró, que era distinto. «No vengo a pedir que vuelvas», dijo Estela, demasiado rápido. Lucía esperó. Estela apretó la bolsa contra el pecho. Había ensayado frases en el autobús, pero todas sonaban mejor cuando no tenía a Lucía delante. La realidad de esa mujer, de esa cocina, de Sofía escuchando desde una esquina, le quitó adornos. Bajó la mirada. «Vengo a decir que me equivoqué. No supe ver lo que hacías. No quise verlo. Es más feo, pero es verdad». Doña Rosa, desde la mesa, siguió limpiando unas lentejas como si no escuchara. Naturalmente, escuchaba todo. Lucía no respondió de inmediato. Miró a la mujer que la había humillado durante años, ahora reducida no por pobreza, sino por la necesidad de admitir algo. Sintió pena, rabia y una cansada compasión que no quería convertir en perdón automático. Había aprendido, por fin, que entender a alguien no obligaba a abrirle de nuevo la puerta completa. «Gracias por decirlo», respondió Lucía, «pero no puedo arreglarles la vida otra vez». Estela asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque hizo el esfuerzo torpe de retenerlas. «Lo sé, no, doña Estela. Necesito que lo sepa de verdad. Puedo decirle qué trámite hacer, puedo ayudar a que don Ernesto tenga medicina, porque él no tiene culpa de todo. Pero no voy a volver a ser la persona que sostiene una casa donde me tratan como sobra». La frase quedó en la cocina con un peso limpio. Sofía miró a su madre como quien ve levantar una pared nueva, no para encerrar, sino para proteger. Doña Rosa dejó una lenteja mala a un lado y sonrió apenas. Estela lloró sin dramatismo, tal vez porque, por primera vez, no había público para su orgullo. Solo una mujer a la que debía haber amado un poco mejor. Cuando Estela se fue, Sofía preguntó si la abuela mala ya era buena. Lucía suspiró, sentándose a su lado. «La gente no cambia de nombre tan rápido, mi amor. Entonces es abuela en reparación». «Eso suena justo». Sofía dibujó una casa con andamios. Lucía miró el dibujo y pensó que su hija entendía el mundo con una precisión que daba miedo. Las personas también necesitaban andamios, pero nadie debía obligarte a vivir debajo de una construcción peligrosa. Ayudar desde lejos, a veces, era la manera más sana de no volver a quedar sepultada. Mateo esperó hasta el domingo para volver a escribir. Esta vez no pidió verla, solo envió una frase: «Voy a estar mañana a las 6 en el pasillo de tu edificio. Si no quieres abrir, me iré». Lucía leyó el mensaje después de lavar los platos. El corazón le dio un golpe tonto, casi adolescente, que la irritó. Se recordó todo: la pantalla, el apellido, Sofía preguntando por Tomás, pero también recordó el ascensor, la sopa, la risa. El problema de las heridas con amor adentro es que no obedecen instrucciones simples. «¿Va a venir?», preguntó doña Rosa, que tenía el talento maternal de leer celulares desde 2 metros sin ver la pantalla. Lucía dejó el aparato boca abajo. «Eso parece». «¿Y tú?». «No sé si quiero escucharlo». Doña Rosa dobló el paño con calma. «No tienes que perdonarlo para escuchar, y no tienes que escucharlo si eso te rompe más». Lucía asintió. Aquella era la clase de consejo que no empujaba, por eso servía. Esa noche casi no durmió. No imaginó grandes declaraciones ni besos bajo la lluvia. Imaginó algo más difícil. Mateo parado en su pasillo, sin poder mandar a nadie a sentir por él. Imaginó su nombre completo dicho sin traje, sin pantalla, sin el brillo de la torre. Y se preguntó si la verdad, cuando llega tarde, todavía puede entrar descalza. El lunes a las 6, Mateo llegó al edificio de Lucía sin chofer visible, sin escoltas, sin ramo de flores absurdas. Traía una camisa sencilla, los zapatos menos caros que había logrado comprar después de pedirle consejo a Valeria, y una bolsa de pan de la panadería del barrio. La bolsa, por cierto, estaba pagada con monedas. No era mérito heroico, pero para un hombre que antes quería impresionar hasta al pan, representaba cierto progreso civilizatorio. Sofía lo vio primero desde la ventana. «Mamá, el señor edificio está abajo. Trae pan sospechoso». Lucía respiró hondo. Doña Rosa se levantó con su bastón, no para abrir, sino para estar presente. Eso también era amor, acompañar sin invadir. Lucía abrió la puerta del apartamento y salió al pasillo. Mateo estaba de pie bajo la luz amarilla, en un espacio estrecho donde ningún apellido rebotaba con grandeza. Se veía más alto que el pasillo,
pero menos poderoso, tal vez porque por fin no intentaba parecer dueño de nada. Gracias por no mandar a alguien, dijo Lucía. Mateo bajó la cabeza. Ya mandé demasiadas cosas donde debía venir yo. Ella no lo invitó a pasar todavía. Él lo aceptó. En el pasillo olía a comida, humedad y detergente. Una puerta vecina tenía música baja. Un bebé lloraba en algún piso superior y una bicicleta oxidada descansaba contra la pared. Mateo pensó en la sala de juntas, donde lo habían llamado señor Alcázar tantas veces. Allí podía despedir ejecutivos. Aquí solo podía esperar que una mujer decidiera si merecía 5 minutos. La diferencia era brutalmente justa. Vine a disculparme, dijo. No a explicarme para quedar mejor. Lucía sostuvo su mirada. Eso está por verse. Mateo asintió. No sonrió. No intentó suavizar la frase. Durante varios segundos buscó las palabras sin convertirlas en discurso. Había preparado algo en su penthouse, pero allí, frente a ella, todo lo ensayado parecía demasiado pulido. Eligió hablar más lento, desde un lugar menos cómodo. Te mentí porque fui cobarde, porque me gustó que me trataras como a un hombre cualquiera, pero no te di la posibilidad de decidir si querías acercarte a mí sabiendo quién era. Lucía no se movió. Sofía escuchaba desde dentro, fingiendo que dibujaba. Doña Rosa estaba sentada en la cocina, con la puerta abierta, tan silenciosa que parecía parte de la casa. Mateo sintió el peso de todas esas presencias y entendió que la disculpa no ocurría en privado porque el daño tampoco había quedado encerrado en 2 adultos. Había tocado una mesa, una tarea, una niña, una madre enferma, una rutina vulnerable. Usé tu confianza para esconderme de mi vida, continuó. Y eso fue injusto. No importa si al principio no pensé hacer daño, lo hice. Lucía apretó los dedos sobre el borde de la puerta. Esa frase sí entró, no porque fuera suficiente, sino porque no venía envuelta en pero. Los pero suelen ser pequeñas ventanas por donde se escapa la responsabilidad. Mateo no estaba abriendo ninguna, al menos no todavía. ¿Por qué no me lo dijiste después?, preguntó ella. Tuviste muchas oportunidades. Mateo cerró los ojos un instante. La respuesta correcta era sencilla y fea, porque cada día que pasaba tenía más que perder. Y elegí proteger lo que yo sentía, no lo que tú merecías saber. Sofía dejó de mover el lápiz. Lucía sintió que algo dentro de ella se aflojaba, apenas. No perdón, no confianza, tal vez la primera señal de que la verdad, aunque tardía, estaba llegando sin maquillaje. Miró al hombre del pasillo. Ya no era Tomás, ese fantasma amable que había arreglado un grifo a medias. Tampoco era solo Mateo Alcázar, el rostro en la pantalla de cristal. Era alguien peor y más posible. Un hombre que había fallado y parecía saberlo. Sofía también merece escucharte, dijo Lucía. Mateo tragó saliva. Lo sé. Lucía abrió un poco más la puerta. No fue una invitación completa. Fue un permiso limitado, vigilado por una niña con lápiz y una abuela con bastón. Mateo entró a la cocina pequeña, como quien entra a una sala donde se decide algo más importante que una fusión empresarial. Dejó la bolsa de pan sobre la mesa sin empujarla hacia nadie. Después miró a Sofía, que lo observaba con los brazos cruzados y una seriedad heredada de demasiadas mujeres fuertes. Te mentí sobre mi nombre, dijo él. Y estuvo mal. La tarde de la tarea sí fui yo, pero no fui honesto contigo. Entiendo que estés enojada. Sofía lo miró largo rato. ¿Tiene más nombres escondidos? No. ¿Mascotas secretas? Mateo parpadeó, sorprendido. No. ¿Un castillo? Lucía cerró los ojos con paciencia. Doña Rosa tosió para tapar una risa. Mateo entendió que la pregunta no era tan absurda como parecía. Para Sofía, su riqueza pertenecía al territorio de los cuentos, donde los castillos siempre escondían trampas. No tengo castillo, respondió. Tengo un apartamento demasiado grande y bastante triste. La niña procesó eso con cautela. Luego señaló el pan. ¿Lo compró usted o mandó a un señor de pan? Lo compré yo. ¿Pagó con monedas? Sí. Sofía miró a su madre, como si pidiera confirmación moral. Lucía no sonrió, pero sus ojos se suavizaron un poco. La niña tomó un pan, lo revisó por ambos lados y dijo que todavía estaba enojada, pero que el pan no tenía la culpa. Mateo aceptó aquel veredicto con la gravedad que merecía. En esa cocina, un pedazo de pan podía ser más difícil de ganar que un contrato internacional. La conversación no terminó con abrazos. Lucía no corrió a sus brazos, Sofía no lo perdonó por completo, y Doña Rosa no bendijo ningún futuro con lágrimas oportunas. La vida real, cuando decide ser decente,
Evita los finales fáciles. Mateo se quedó apenas 15 minutos. Respondió preguntas simples, no se defendió y no habló de dinero. Al salir, Lucía lo acompañó hasta la puerta, igual que aquella noche antes de saber su nombre. Esta vez el silencio entre ambos era distinto, más triste, pero menos falso. «No estoy lista», dijo ella. Mateo asintió. «No vine a pedirte que lo estuvieras, y no sé si algún día vuelva a confiar». Él sostuvo el golpe sin bajar la mirada. «Lo entiendo. Si me dejas, voy a demostrarte la verdad sin exigirte que me creas rápido». Lucía no respondió. Cerró la puerta despacio, no en su cara, sino delante de una historia que necesitaba pausa. Mateo quedó en el pasillo con las manos vacías. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió urgencia de llenarlas con poder. Bajó las escaleras sin llamar al chofer. Afuera, la noche olía a pan caliente y pavimento húmedo. No había ganado nada, pero quizá, por fin, había dejado de intentar comprar el camino de regreso. Durante las semanas siguientes, Mateo aprendió que quedarse no siempre significaba entrar. A veces quedarse era enviar un mensaje breve y aceptar el silencio. Era pasar por la panadería del barrio, comprar pan con monedas y dejarlo con Maribel para no poner a Lucía en una deuda emocional. Era aparecer en reuniones de empleados aunque nadie le sonriera todavía. Era hacer lo correcto sin convertir cada gesto en una campana para llamar la atención. Lucía también aprendía algo, aunque le molestaba admitirlo incluso en silencio. Aprendía que poner límites no apagaba el cariño de inmediato, pero lo volvía más respirable. No respondió a todos los mensajes de Mateo, solo a los necesarios. Cuando él preguntó si Sofía necesitaba algo para la escuela, Lucía contestó que Sofía necesitaba adultos honestos, no útiles nuevos. Mateo respondió, «Entendido», 2 palabras, ninguna defensa. Lucía miró la pantalla más tiempo del razonable y luego siguió cosiendo. Sofía, por su parte, observaba la situación con la seriedad de una jueza que todavía usaba moños. Había decidido que Mateo estaba en periodo de prueba, frase que aprendió de una telenovela que doña Rosa juraba no ver. Cada vez que él aparecía cerca del edificio, la niña anotaba puntos en una hoja. No presumió, 1 punto. No dijo yo lo arreglo, 2 puntos. Compró pan un poco duro, medio punto, porque se nota que le falta práctica. El primer sábado de ese periodo extraño, Mateo pidió permiso para acompañarlas al mercado. No ofreció carro, no mencionó seguridad. Llegó caminando desde la avenida, con una bolsa de tela arrugada y los zapatos más normales que su asistente había aprobado con lágrimas de orgullo profesional. Lucía lo miró de arriba abajo, detectando el esfuerzo. No se burló demasiado, que en ella ya era una forma avanzada de misericordia. «Hoy no compra mangos como si fueran petróleo», advirtió. «He estudiado precios». «Eso suena preocupante». Sofía le entregó una lista escrita con lápiz. Mateo la tomó como si fuera un contrato internacional, lo cual no ayudó a su caso. En el mercado, Lucía lo dejó elegir tomates bajo supervisión. Él tocó uno con demasiada delicadeza, como si pudiera demandarlo por maltrato. La vendedora se rió y le dijo que los tomates no eran bebés. Mateo, para su sorpresa, no se sintió humillado. Se sintió incluido en una clase básica de humanidad, con evaluación pública y aroma a cilantro. Después tomaron el autobús. Para Mateo, aquello fue una aventura de equilibrio, sudor y codos desconocidos. Para Lucía, era martes en versión sábado. Él intentó pagar los 3 pasajes con un billete grande, pero se detuvo a tiempo y buscó monedas. Sofía lo miró con aprobación moderada. El autobús arrancó antes de que Mateo se sujetara bien, y el gran presidente ejecutivo del Grupo Alcázar terminó casi sentado sobre una señora que cargaba plátanos. «Perdón», dijo él, rojo de vergüenza. La señora lo empujó con paciencia popular. «Agárrese, mijo. La vida no avisa en las curvas». Lucía soltó una carcajada que intentó convertir en tos y fracasó de forma escandalosa. Mateo la miró, no ofendido, sino agradecido. Había echado de menos esa risa más de lo que podía decir sin sonar ridículo. El autobús iba lleno, hacía calor y alguien escuchaba música demasiado alta. Sin embargo, Mateo sintió una paz torpe. Nadie le abría paso. Nadie esperaba una orden, solo era un hombre sosteniendo una bolsa de verduras para no caer. Esa noche, en casa de doña Rosa, Sofía pidió que Mateo se quedara a cenar. La solicitud dejó a todos quietos. Lucía miró a su hija. Sofía levantó los hombros. «Todavía no lo perdoné completo», aclaró. Pero cargó las papas y no lloró. Doña Rosa murmuró que, según estándares masculinos,
Aquello merecía al menos sopa. Mateo no presionó. Miró a Lucía y esperó. Ella habría querido que su corazón fuera una oficina con horarios claros, pero no. Era una cocina con puertas que se abrían despacio. Al final, asintió. La cena fue sencilla: arroz, frijoles, ensalada y una conversación que caminó con cuidado. Mateo no habló de hoteles ni de juntas, hasta que doña Rosa le preguntó directamente qué estaba haciendo por las trabajadoras. Él respondió sin adornos. Explicó los contratos directos, los pagos retroactivos, la guardería, el transporte nocturno. No dijo que lo hacía por Lucía, dijo que debió hacerlo antes. Esa diferencia hizo que ella levantara la vista del plato, apenas. ¿Y cuando se le pase la culpa?, preguntó Lucía. Mateo dejó el tenedor. Entonces tendrá que quedar el sistema. Por eso firmé medidas que no dependen de mi humor. Doña Rosa asintió lentamente. Sofía no entendió todo, pero captó lo esencial. El señor edificio estaba aprendiendo a no poner su corazón como único soporte de las cosas importantes. Lucía sintió un pequeño alivio, tan pequeño que casi le dio rabia. No quería sentirse aliviada, quería estar firme, intacta, segura. Pero sanar rara vez respeta la estética del orgullo. A veces entra por una frase responsable y se sienta en la mesa sin pedir plato. Los cambios en el hotel empezaron a notarse. Maribel recibió pago atrasado. Las mujeres del turno nocturno tuvieron transporte seguro. Los cuartos de químicos fueron ventilados y el equipo de protección dejó de parecer herencia de guerra. Lucía volvió a trabajar algunas noches, pero ahora con contrato claro y horario justo. Nadie la trató como favorita del jefe, porque ella misma se encargó de cortar cualquier comentario con una mirada que podía doblar metal barato. No me regalaron nada, dijo una vez en el vestidor. Nos devolvieron lo que era nuestro. Esa frase viajó entre las empleadas como pan recién hecho. Mateo la escuchó días después por Valeria y sonrió con una tristeza orgullosa. Lucía no necesitaba que él la hiciera protagonista. Ya lo era, de esa manera silenciosa, en que algunas mujeres sostienen batallas enteras mientras otros buscan escenarios. Él empezó a entender que amarla no significaba ponerla bajo su protección, sino caminar a su lado sin taparle la luz. Una tarde, Lucía encontró un local pequeño cerca del mercado. Tenía una cortina metálica oxidada, paredes manchadas y una ventana por donde entraba un sol amable. Antes, habría descartado la idea de inmediato. Un taller de costura propio sonaba a lujo para otra vida, pero Maribel conocía a dos mujeres que necesitaban empleo. Doña Rosa podía ayudar con arreglos sencillos desde casa, y Sofía ya había diseñado un logo con una aguja, una flor y un conejo vigilante. Mateo se enteró porque Lucía se lo contó, no porque investigara. Esa diferencia fue otro ladrillo pequeño en el puente. No quiero que lo compres, dijo ella antes de que él abriera la boca. No iba a ofrecer eso. Lucía lo miró con escepticismo. Lo pensaste. 3 segundos. 2 puntos menos, señor Alcázar. Mateo aceptó la multa moral. Luego le preguntó si podía ayudar revisando el contrato de alquiler, no firmándolo por ella, no pagando por adelantado, solo explicando cláusulas confusas. Lucía dudó. Su orgullo quería decir que no necesitaba nada. Su inteligencia, que era más útil que el orgullo cuando no se le trataba como enemiga, aceptó. Se sentaron en la cocina con papeles, café y Sofía dibujando al lado. Mateo explicó riesgos, Lucía hizo preguntas, y al final fue ella quien decidió firmar. El taller se llamó Casa Clara, no por lujo, sino porque Lucía dijo que quería un lugar donde las mujeres pudieran trabajar sin sentir que entraban a pedir permiso por existir. Al inicio había 3 máquinas usadas, una mesa larga y una cafetera temperamental. Mateo consiguió contactos, pero Lucía eligió cuáles aceptar. Rechazó un contrato grande de uniformes cuando descubrió que pagaba poco por demasiada prisa. Mateo la miró con admiración. Lucía le devolvió la mirada como quien advierte: no confundas admirarme con dirigirme. Doña Estela apareció en el taller una mañana con un paquete de telas viejas. Se quedó en la puerta, insegura, menos altiva que antes. Don Ernesto se recuperaba despacio y Javier había conseguido trabajo en un depósito, lo cual para él era casi una revolución filosófica. Estela no pidió entrar como familia. Preguntó si podían servir las telas para algo. Lucía las recibió, examinó la calidad y dijo que sí, que quizá para forros. Ni abrazo ni castigo. Solo un trato justo. Gracias, dijo Estela. Lucía asintió. Cuide que don Ernesto tome la medicina después de comer. Estela tragó saliva. Esa indicación simple llevaba más perdón práctico que cualquier discurso.
no borraba años de desprecio. No convertía a Estela en madre amorosa por arte narrativo conveniente, que bastante daño han hecho los cambios repentinos en las historias y en las familias. Pero habría una rendija. A veces sanar una relación no significa volver a sentarse en la misma mesa. A veces significa dejar de arrojar piedras desde la puerta. El cumpleaños de Sofía llegó con globos amarillos, pastel de vainilla y una piñata ligeramente torcida que Maribel consiguió a mitad de precio. Mateo fue invitado oficialmente por una tarjeta escrita a mano. Puede venir si no trae regalos enormes. Él obedeció con rigor casi religioso. Llegó con un libro de cuentos, sencillo, y una caja de colores. Sofía revisó el paquete como inspectora de aduanas. Al no encontrar joyas, caballos ni becas universitarias escondidas, lo aprobó. Bien, dijo. Hoy tiene permiso de comer pastel. Mateo se inclinó. Gracias, presidenta. Sofía sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero real. Lucía la vio y sintió que una parte de su miedo se aflojaba. No porque Mateo hubiera ganado el perdón de una niña con colores, sino porque había respetado la medida exacta que se le pidió. Para alguien acostumbrado a demostrar amor con exceso, la moderación era una especie de ternura nueva. Doña Rosa cortó el pastel y dijo que los hombres aprenden lento, pero algunos al menos traen cuchara. Más tarde, cuando los invitados se fueron, Mateo ayudó a recoger platos. Rompió uno, naturalmente. Sofía declaró que eso restaba medio punto, pero doña Rosa dijo que el plato ya estaba feo y merecía descansar. Lucía se quedó junto al fregadero, mirando a Mateo secar vasos con una concentración ridícula. Recordó al hombre del ascensor, al hombre de la pantalla, al hombre del pasillo. Todas esas versiones seguían allí. La diferencia era que ahora él no intentaba esconder ninguna. No sé si esto vuelve a ser lo que era, dijo Lucía en voz baja. Mateo dejó el vaso sobre la mesa. No quiero que vuelva a ser lo que era. Había una mentira en medio. Ella respiró despacio. Entonces, ¿qué quiere? Mateo miró la cocina, los globos medio desinflados, el conejo de Sofía sobre una silla, las manos de Lucía húmedas por lavar platos. Antes habría respondido con palabras grandes: futuro, amor, familia, promesas. Esa noche eligió algo más pequeño y más honesto. Quiero aprender a estar donde me dejes estar. Sin comprar sitio, sin inventarme nombres, sin decidir por ti. Lucía sostuvo la mirada. Había pasado mucho tiempo protegiéndose de casas donde la querían útil, no libre. Mateo no le ofrecía una jaula dorada, al menos, ya no, le ofrecía presencia con límites, y eso era mucho más difícil de evaluar. Ella se acercó un paso. No hubo beso de película. Solo tomó su mano, la miró como quien revisa una costura antigua, y dijo que podían empezar de nuevo, pero despacio, muy despacio. Despacio sé caminar, dijo Mateo. Lucía arqueó una ceja. En autobús todavía no. Él sonrió. La risa de ella llegó después, suave, sin rendirse del todo. Esa noche, Mateo no se quedó a dormir. Se fue cuando Lucía dijo que era hora, y esa obediencia sencilla tuvo más valor que cualquier insistencia apasionada. En la calle, llamó a su chofer solo al llegar a la avenida, no frente al edificio. No por esconderse, sino por respeto a una vida que no quería convertir en espectáculo. Aprender, descubrió, también era saber cuándo retirarse. Los meses siguientes no fueron un montaje perfecto de felicidad. Hubo discusiones. Mateo aún intentaba resolver demasiado rápido. Lucía aún levantaba muros cuando sentía miedo. Sofía aún preguntaba cosas incómodas en momentos imposibles, como si el universo la hubiera nombrado auditora emocional. Pero ahora las discusiones terminaban con verdad, no con silencios largos. Mateo decía: «Estoy intentando controlar esto porque me asusta». Lucía respondía: «Entonces dilo así, no como orden». Y ambos aprendían. Casa Clara creció despacio. Primero uniformes para una escuela, luego arreglos para un restaurante, después un acuerdo justo con el propio grupo Alcázar, firmado solo cuando Lucía negoció el precio frente a 3 ejecutivos que subestimaron su blusa sencilla y salieron moralmente despeinados. Mateo estuvo presente, pero no habló por ella. Cada vez que parecía tentado, Sofía le pisaba el zapato debajo de la mesa. Una niña puede ser pequeña y aún así salvar una negociación de mucho paternalismo. Doña Estela visitaba el taller una vez por semana. A veces llevaba café, a veces solo llevaba silencio. Aprendió a preguntar antes de opinar, una habilidad básica que en algunas familias tarda generaciones. No se convirtió en una santa, porque nadie serio esperaba tal milagro. Pero un día,
Cuando una vecina llamó a Lucía, pobre muchacha abandonada, Estela la corrigió con voz firme. Pobre no, valiente, y no abandonada, libre. Lucía escuchó desde dentro y no dijo nada, pero esa noche durmió un poco mejor. Mateo vendió el penthouse 6 meses después. La prensa de negocios escribió tonterías sobre estrategia patrimonial y nueva filosofía de inversión. La verdad era menos publicable. Estaba cansado de vivir en un lugar donde su voz no tenía a quien volver. No se mudó de inmediato con Lucía. Ella no lo permitió, y él ya había aprendido que un no respetado puede ser más romántico que un sí arrancado por presión. Alquiló un apartamento cercano, con cocina pequeña y ventanas que daban a una panadería. Un año después de aquella noche de lluvia, Lucía aceptó cenar con Mateo, Sofía y doña Rosa en el nuevo apartamento. La mesa no era para 12, era para 4, quizás 5 si alguien apretaba las sillas. Mateo preparó sopa siguiendo la receta de doña Rosa y quemó el pan con una seguridad admirable. Sofía levantó el trozo negro como prueba judicial. Lucía se rió tanto que tuvo que apoyarse en la pared. Tiene dinero, empresas y todavía pierde contra una tostadora, dijo ella. La tostadora no respeta jerarquías, respondió Mateo. Doña Rosa probó la sopa y declaró que era comestible, una medalla alta en su sistema de calificación. Sofía colocó en la nevera un dibujo nuevo. Un edificio pequeño, una cocina grande, una mujer con tijeras, una abuela con bastón, un hombre con pan quemado y un conejo supervisando. En la esquina escribió: casa donde se dice la verdad. Lucía leyó la frase y se quedó quieta. Mateo también. Ninguno habló durante unos segundos, porque hay palabras que no necesitan aplauso. Después de cenar, Mateo le pidió a Lucía caminar hasta la azotea del edificio. No había vista de lujo, solo tendederos, antenas, macetas y una ciudad menos espectacular pero más cercana. Él no llevó anillo. Sabía que aún no era el momento de convertir el amor en pregunta pública. En cambio, le entregó una llave sencilla. Es de mi apartamento, dijo, no para que vengas cuando yo quiera, para que sepas que no hay puerta mía cerrada para ti. Lucía tomó la llave, pero no la guardó de inmediato. Lo miró con seriedad. Yo también tengo puertas, Mateo. Lo sé, y algunas se abren lento. Aquí estoy. La respuesta fue simple. Por eso funcionó. Lucía guardó la llave en el bolsillo, no como promesa total, sino como posibilidad. Luego apoyó la cabeza en su hombro. Mateo no se movió, casi no respiró, como si la confianza fuera un pájaro recién llegado a su mano. Abajo, Sofía gritó que si iban a ponerse románticos avisaran para subir con una linterna y supervisión adulta. Doña Rosa añadió que la adulta sería ella, porque Sofía todavía exageraba. Lucía rió contra el hombro de Mateo. Esa risa, tibia y real, terminó de romper algo viejo dentro de él. No su culpa, que seguiría enseñándole humildad cuando hiciera falta, no el pasado, que nadie borra sin volverse mentiroso. Lo que se rompió fue la idea de que amar consistía en poseer seguridad absoluta. Amar, entendió, era elegir quedarse incluso cuando no se controlaba el resultado. Sobre todo entonces. Con el tiempo, Casa Clara se volvió más que un taller. Fue empleo, refugio, conversación y café demasiado fuerte. Lucía enseñó a otras mujeres a cobrar su trabajo sin pedir perdón. Mateo impulsó políticas laborales en todo el grupo, no como campaña, sino como estructura vigilada por comités, donde los empleados tenían voz real. Sofía creció sabiendo que los adultos podían equivocarse, pero también que una disculpa verdadera caminaba, pagaba consecuencias y no exigía aplausos. Doña Estela nunca recuperó la casa antigua, y quizá fue justo así. Aprendió a vivir en un departamento pequeño con don Ernesto, a anotar pagos, a llamar antes de que las deudas rugieran. De vez en cuando iba a comer con Lucía, llevando tortillas o frutas, y siempre preguntaba si podía ayudar antes de tocar algo. La primera vez que Lucía la dejó lavar platos, Estela lloró frente al fregadero. Sofía dijo que el jabón no era tan emocionante, pero le alcanzó una toalla, y Mateo, el hombre que una vez creyó tenerlo todo desde una altura fría, encontró su riqueza más incómoda y más cierta en lugares sin mármol. En una niña que le pisaba el zapato cuando se ponía mandón, en una mujer que no lo necesitaba para salvarse, pero lo elegía cuando él aprendía a respetar su libertad. En una mesa pequeña donde el pan podía quemarse, la sopa podía enfriarse y aún así nadie tenía que mentir para merecer quedarse. La noche en que Lucía se fue,
Doña Estela había sonreído creyendo que perdía una carga. Al día siguiente, su familia perdió casi todo y descubrió demasiado tarde que algunas mujeres no hacen ruido porque están sosteniendo el mundo. Pero Lucía no volvió para cargarlo de nuevo. Construyó otro, uno con puertas honestas, trabajo digno, risas de niña y un hombre que, después de vivir mirando la ciudad desde arriba, aprendió a tocar el timbre antes de entrar.